Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Para nosotros es un privilegio a través del ministerio El Enfoque Bíblico poder llegar a su casa y poder transmitir el mensaje, la palabra de Dios, para que sus vidas sean animadas, para que podamos conocer los caminos de Dios, el proceder de Dios, pero también poder nosotros conocer cómo debe de ser nuestro proceder, cómo debe de ser nuestra actitud en determinadas experiencias que tenemos en la vida. Y estas experiencias no son en nada diferente a las experiencias que experimentaron los hombres y las mujeres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y a través de sus actitudes, a través de sus experiencias, conocemos cómo debe de ser el proceder del cristiano, cómo es el proceder, cómo debería de ser el proceder cristiano ante situaciones que amenazan nuestra vida. Recuérdense que el proceder de nuestra vida principalmente debe de ser agradar el corazón de Dios. Es agradar el corazón de Dios. Dios le interesa cómo vamos a proceder en determinadas circunstancias que vienen en contra de nuestra vida o circunstancias que puedan estar a favor de nuestras vidas, porque hay circunstancias preciosas, oportunidades maravillosas que vienen a nuestra vida, pero muchas veces la actitud de nosotros muchas veces puede ser de arrogancia. Puede ser que lleguemos a pensar que llegó por nuestros méritos, porque quizás somos profesionales o porque quizá nosotros tenemos buenos conectes, buenos contactos, y eso nos puede llenar de orgullo. Pero también nuestro proceder de cómo debería de ser nuestra vida cuando vienen esas situaciones difíciles contra nuestra vida. Y en la Biblia nos enseña la palabra de Dios cómo debería nosotros de actuar. Así que en esta oportunidad veremos estas circunstancias en la vida de Pedro, circunstancias difíciles que llegó a su vida, y esta historia la encontramos en Hechos, en el capítulo 12 en adelante. Y miren las situaciones que experimentaron estos discípulos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Había una situación difícil que estaba llegando en contra de los discípulos de Cristo. Había una situación que estaba amenazando sus vidas. Y cuando hay una amenaza, nuestra vida, nuestra familia, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Creo que de alguna manera todos pasamos ciertas amenazas, ciertas situaciones que vienen en nuestra vida, ya sea económicas, de salud, familiares, espirituales, ministeriales. Y aquí estaban pasando una situación difícil. Herodes se levanta contra la iglesia para maltratarlos. Y fíjense, echó mano de 2 discípulos de Cristo. Y dice la Biblia que mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Fíjense, aquí ya hay una situación delicada. Ya hay una conspiración que está llegando para destruir la vida de aquellos seguidores de Jesús y poder detener el avance de la iglesia. Y dice que viendo esto, que había agradado al pueblo, a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, como le había agradado al pueblo que había matado a espada a Jacob, procedió entonces a detener y a meter a la cárcel a Pedro, para luego, obviamente, también matar su vida. O sea, aquí hay una situación bien difícil. Y los que de alguna manera han pasado por esas experiencias, como nosotros la hemos pasado en nuestra familia también, experimentamos cierta angustia, cierto temor, cierto miedo, cierta incertidumbre. Y ahí es donde el enemigo quiere aprovecharse para poder
traer esas experiencias desagradables a nuestras vidas. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y es ahí en donde entra nuestra confianza en el Señor. Fíjense en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel todo el tiempo, dice, por casi 16 guardias. 16 guardias. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo nosotros podemos salir victoriosos cuando estamos amenazando? Cuando estamos atravesando una amenaza difícil para nuestra vida. Lo primero que debemos de hacer y que agrada el corazón de Dios. Noten lo primero. Hechos 12:5 en su parte final. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Lo primero que debemos de hacer, esto es lo primero, lo principal. Antes de decidirnos a hacer cualquier movimiento, es orar a Dios, por supuesto, y pedir oración. Pedir oración. Son dos cosas importantes. Primeramente, nosotros debemos de orar. Es meternos con Dios. Señor, hay una situación difícil que está viniendo a mi vida y a mi familia. Y lo primero, como sacerdote y líder de tu hogar, de tu familia, es orar. Tú principalmente y la familia. Orar. Buscar a Dios. Y luego pedirle oración a la iglesia, a tu pastor, a tus líderes. La oración va a mover la mano de Dios y va a traer a nuestra vida entendimiento, sabiduría para saber qué hacer, qué decisiones tomar. Muchas veces, ante las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, empezamos a llenarnos de ansiedad y empezamos a tomar decisiones que están lejos del proceder de Dios. Empezamos a buscar alianzas porque quizás estas personas pueden ayudarme. Y quizás Dios no quiere que busques a estas personas, que te acerques y hagas alianzas. Y esto es algo que a través de toda la Biblia hemos visto en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba en situaciones de peligro. Empezaron a hacer alianzas con reyes, con naciones, con personas que nunca Dios les había dicho. Por eso también en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, al igual que aquí, estaban ante una situación difícil, lo primero es orar, es acercarnos a Dios. Tener la confianza que Dios tendrá la salida, que Dios tendrá la respuesta, que Dios tendrá la dirección, y pedir al pueblo de Dios que puedan orar por nuestras vidas. Quizás sin entrar a detalles, quizás con tu pastor o con tus líderes, puedes entrar en detalles y decir, oren por mi vida, oren por mi familia, para que Dios nos pueda sacar victoriosos. Y saben, lo lindo de esta experiencia es que no solamente vamos a salir victoriosos en esta situación, sino que lo más importante, habremos aprendido a estar más cerca de Dios, a depender de Dios, a confiar en Dios. Y eso va a hacer que nuestra fe crezca, nuestra confianza en Dios crezca. Entonces, lo primero que vemos aquí es que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por nosotros, sin cesar. La importancia de perseverar en la oración en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque quizá la respuesta no va a ser inmediata. Quizás pasarán días,
pasarán semanas, o quizás meses, o quizás años, pero Dios, tarde o temprano, va a responder a la oración que se está haciendo por esa situación. Entonces, lo primero, mis amados hermanos, es orar sin cesar a Dios. El segundo aspecto que vemos aquí es el resultado de la oración. Mire, todo lo que vamos a empezar a ver ahorita es el resultado de un pueblo que ora, de un pueblo que busca a Dios en oración. Y fíjense lo que viene después, porque dice la escritura, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjense qué tremendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba durmiendo. Pedro tenía reposo. Fíjense, estaba viendo a la luz de este estudio un dato que a nivel mundial, el 40% de la población mundial no duerme y padece de un síndrome muy común y que cada vez va en aumento según este estudio, es que de insomnio. Las personas no están durmiendo. Y cuando uno ve y estudia por qué ese 40% de la población mundial no duerme, por diferentes situaciones difíciles en sus vidas. Y lo primero que resalta es la ansiedad. La ansiedad que puede estar provocando quizás una enfermedad, una situación económica, una situación familiar, una situación X, que está llevando a las personas a tener una ansiedad y que los está imposibilitando de tener un reposo, de tener un sueño reparador, de poder dormir. Y eso hace que las personas tras noche no duerman, y eso agrava más su salud, agrava más su situación. No solo es la situación X, sino que por el no dormir, su sistema nervioso está colapsando. Pero preguntarnos cuánto de este 40% hay cristianos que están en esta estadística porque no han aprendido a través de la palabra o no quieren obedecer a través de estas experiencias en la Biblia, que lo más importante en una situación difícil es acercarnos a Dios, depender de Dios, orar, buscarlo en oración. Quizás Él está provocando esta situación para que aprendas a orar, para que aprendas a depender de Dios, a confiar en Dios y a escuchar a Dios en medio de tu situación difícil. El mismo Pedro, que aquí está en una situación difícil, pero que él está durmiendo, él está descansando como resultado de una vida de oración, no solamente de él, sino de todo el pueblo. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. El mismo Pedro no solamente escribe en su epístola, sino que él mismo experimentó que en una situación difícil era importante no dejarse controlar por esa ansiedad, por esa perturbación mental, sino que a través de una vida de oración, escuchar a Dios y entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Pedro sabía que Dios tenía cuidado de su vida. En ningún momento dudó en su corazón. El mismo Señor le dijo a Pedro cuando la marea empezó a azotar: hombres de poca fe. Y recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que en sí Jesús le estaba diciendo en aquella oportunidad a sus discípulos y nos dice también a nosotros hoy, que estamos lamentablemente en ese 40% de personas que por la ansiedad
no duermen durante las noches y no tienen paz en sus corazones. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que en sí entonces le estaba diciendo a Pedro era, mira, ustedes han dejado de oírme. Ustedes han dejado de escucharme. Ustedes han tenido muy poca vida de oración. Han tenido muy poca vida de intercesión. Han dejado de buscarme. Han dejado de oírme. Hemos dejado al Señor. Y por eso es que hoy en día ese 40% de la población mundial no ha aprendido a escuchar a Dios. Están lejos de Dios. Pero vemos aquí a un Pedro que está descansando, está reposando, y es increíble y es maravilloso cuando nosotros lo volvemos a leer. Cuando dice la Escritura, como dice la Escritura, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. En aquella misma noche, aquella noche oscura, aquella noche difícil. Recuérdense que Pedro se acababa de enterar que Herodes había matado a su compañero de milicia. Había duelo en su vida y quizás en su corazón pudo haberse llenado de mucha preocupación. Normal. Pero estos hombres aprendieron a ser receptivos de la presencia de Dios y aprendieron a descansar en Dios, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Miren, el enemigo quiere actuar en nuestra mente, perturbarla, angustiarla, preocuparla por las situaciones en las cuales nos puede tocar a vivir. Y quizás en esta oportunidad tú te encuentras en esa situación. Y quizás a estas horas de la noche me puedas estar escuchando. Porque estás despierto, porque estás ansioso, porque estás preocupado. Y quizás tienes años, meses, semanas de no conciliar el sueño. Pero esta palabra es para tu vida. Y decirte que Dios quiere que tú reconcilies tu sueño. Que aprendas a confiar en Dios. A que eches toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Dios tiene cuidado de ti. Y esa es la palabra que nos revela Pedro aquí. Nos dice, Dios tiene cuidado de nosotros. Y esto es el efecto, y debería de ser el efecto de una vida de oración. El que ora va a tener paz interior. El que se encuentra con Dios va a tener paz con Dios. Pero sigamos adelante. ¿Qué más encontramos aquí? Y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Aquí hay algo interesante. Lo que vemos aquí, y creo que esto es la parte principal de esta experiencia. Dos cosas que quiero resaltar. Los encuentros con Dios. Pedro nunca hubiese tenido un encuentro tan glorioso y tan maravilloso. Y quizás esta fue la razón del por qué Pedro escribió en su epístola, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro tenía experiencias en este sentido. Aquí Pedro está teniendo una experiencia gloriosa. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Pedro tuvo una experiencia maravillosa y muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para poder que tú te encuentres con Él. Y fíjense, aquí dice, las cadenas se soltaron. Muchas veces en estas situaciones así,
es cuando Dios en esos encuentros y en esas situaciones difíciles se van a romper cadenas generacionales que no se hubiesen rotas, que no se hubiesen deshecho si no hubiésemos tenido esas situaciones difíciles. Pedro experimentó cómo esas cadenas se rompieron. Y no solamente las cadenas físicas que tenía en su mano, sino quizás cadenas en su alma y en su corazón. Somos libertados de una manera gloriosa y maravillosa. Hay cadenas generacionales que los cristianos quizás venimos arrastrando de muchas generaciones atrás, pero que cuando pasamos por estas situaciones difíciles y experimentamos el toque de Dios en esa vida de oración, en esos encuentros, no solamente experimentamos esa paz interior, sino que sentimos en nuestro espíritu, porque el espíritu da testimonio, que hay algo adentro que hemos roto. Hay algo que se ha desprendido de nuestra vida, que quizás por años no lo habíamos logrado y que ahora nos sentimos libres, libres. Esto es glorioso. Dice la Biblia, y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas son rotas en estas batallas. Y quizás por eso Dios las permite, para que ahí experimentemos la libertad de esas cadenas que por años nos tenían oprimidos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Por eso lo más lindo de esta experiencia es el encuentro espiritual que Pedro está teniendo aquí. Pero este es el efecto del poder de la oración, de aquellos que oran y que en situaciones difíciles aprenden a confiar en Dios, a abandonarse en las manos de Dios, echando toda su ansiedad sobre Él. Experimentarán el poder de la libertad. Aquí está el poder de la resurrección llegando a nuestra vida. Y hay algo más aquí. Quiero que sigamos viéndolo. Algo más glorioso. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fíjense qué glorioso. Llegaron a la puerta de hierro, llegaron a una puerta de hierro. Y quizás Pedro dijo, aquí no vamos a poder pasar. Esta puerta es de hierro. Esta puerta tiene candados dobles. Esta puerta, aparte de ser de hierro, tiene cadenas. Pero la sorpresa de Pedro es que esa puerta se abrió por sí sola. Hay puertas que humanamente nosotros pensamos que no se van a abrir. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, cuando aprendemos a depender de Dios, cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, cuando viene esa paz en nuestras vidas, cuando hemos aprendido a orar y a encontrarnos con Dios, esas puertas que para nosotros era imposible que se abrieran, se van a empezar a abrir por sí solas. Quizás en esta oportunidad tú estás pensando, ¿cómo va a abrirse esta puerta? Deja que Dios la abra por ti. Y vas a experimentar el poder de Dios. Y noten, el poder de Dios, primeramente en esta experiencia, fue lo que Pedro experimentó adentro. Su paz, eso es lo importante, es la paz de Dios. Es que tú seas libre de ataduras en tu vida. Lo importante aquí fue esos encuentros con Dios,
como Pedro aquí tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Eso ya era glorioso y es lo más importante, la obra espiritual, lo que está sucediendo adentro en nuestra vida, el alimento y la fortaleza de nuestra fe, de nuestro entendimiento. Pero lo más glorioso también es que Dios actúa afuera. O sea, van a empezar a abrirse puertas, oportunidades que nosotros nunca pensamos que se iban a abrir. O sea, algo glorioso. Después de haber experimentado Pedro que estuvo al borde del peligro su vida, ahora está experimentando una victoria tras otra victoria, tras otra victoria. Y Pedro se encuentra ante un milagro en donde una puerta de hierro se abre por sí sola, no fue forzada. Se abrió por sí sola, un milagro de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Pero lo más importante de todo eso es el aprendizaje. Ahora lo estamos viendo de una manera teórica. Quizás aquí ya hay vidas que lo han experimentado en su propia vida. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Mi familia lo ha experimentado esto. Pero Dios quiere que sea tu experiencia para que nuestra vida aprenda a depender de Dios. Estos pasajes son gloriosos, son maravillosos. Y hay más cosas preciosas en este pasaje, pero quiero dejarlo aquí para que tú puedas meditar en lo que ya hablamos. Si tú estás pasando una situación difícil, no has podido conciliar el sueño, yo te invito a que puedas llamarme a ese número que aparece en pantalla. Estoy aquí en el área de Zacapa. Podemos orar por ti. Podemos interceder por ti. Podemos hablar también contigo para que Dios ministre tu vida, para que experimentes el reposo de Dios, el descanso de Dios, para que puedas encontrarte con aquel que salva, con aquel que sana, con aquel que liberta. Al igual que Pedro, nosotros hemos experimentado estas experiencias y hemos visto la mano salvadora de Dios. Que Dios te bendiga